Muy bien. El día de hoy vamos a hacer la conexión a la base de datos. Perfecto. Para eso levantaremos nuestro emulador. Muy bien. Que levante un segundito. Enseguida levanta y empezamos. Un segundito. Muy bien. Ya levantó. Minimizamos esto. Cerramos esto. Y creamos una nueva aplicación. Muy bien. Entonces cerramos estos archivitos y creamos una nueva aplicación para la base de datos. Eso es. Esta también cerramos. Muy bien. Y nos creamos una nueva aplicación. Android Application. Decimos base de datos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo funciona la base de datos? Vamos a hacer la explicación. Muy bien. Dentro del dispositivo tenemos un directorio data. ¿Listo? Dentro de ese directorio data se va a crear el nombre de nuestra aplicación, el nombre de la aplicación, del proyecto de la aplicación. Dentro de ese data se va a crear un directorio con nuestro nombre de la aplicación. Eso es. Y dentro de ese nombre de la aplicación se va a crear un directorio que se va a llamar databases. Eso. Y dentro de este databases, ahí va a estar nuestro archivito de la base de datos. ¿Okay? Toda vez que nosotros creamos una base de datos, siempre va a ir a buscar este mismo directorio. Eso es. ¿Y cómo se crea la base de datos? La base de datos se crea utilizando el SQLite. ¿Ok? La base de datos está en SQLite 3. Eso. O sea, no tienes que instalar nada, no tienes que activar o descargar, actualizar, nada. Ya viene la base de datos dentro del mismo app. O sea, que ya podemos utilizar en el momento que instalas o que te compras tu teléfono, ya está listo el SQLite. No necesitamos descargar nada al respecto. Muy bien. Y dentro de este directorio, ahí se va a crear. Nosotros vamos a crear una base de datos que se va a llamar, por ejemplo, ventas. Ahí va a estar. Dentro de directorio de databases
dentro de la aplicación, dentro del data. No podemos cambiar a otro directorio, llevar a otro lado, porque así está configurado. ¿Muy bien? Y se estila ponerle una extensión para reconocer que es un archivo de base de datos. En este caso le vamos a poner ventas.dd, digamos, ¿no? Para que sea nuestra base de datos. ¿Listo? Esos son. Este es un directorio, directorio y archivo. Este último es nuestro archivo. Ahí está. Así es, dentro de esa estructura. Muy bien. ¿Cómo funciona el hecho de la base de datos? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos nuestra vista. Vamos a ver acá. Nosotros tenemos la vista. Perfecto. Luego tenemos el consolador. Primero, así. Y luego tengo acá el consolador. Muy bien. Y necesitamos un proceso que se haga cargo del modelo. ¿Ok? Así es la cosa. Este es para nosotros la vista. Este es el activity, el controlador. Y este va a ser el modelo, la clase. Una clase Java común, normal. ¿Ok? Esta clase común de Java es la que se va a hacer cargo del modelo de la base de datos. Así es. Esta clase es una clase normal, es una clase Java tal cual. ¿Lo ven? En el activity también es una clase, pero es una clase que deriva de para Android, ¿no? Pero esta clase de Java es una clase normal donde vamos a definir la estructura y las características de la base de datos. Como o sea, en este hacemos, por ejemplo, el create, hacemos el create, los inserts, o los delete también, o los update. Todo el tema relacionado con la creación, lo voy a checar. Todo el tema relacionado con creación, modificación, actualización, inserción de datos está dentro de esa clase. ¿Ok? Enseguida que se active esto. A ver si. Ahí está. Eso es. Ahí está. Muy bien, entonces todo el tema de creación, inserción, de creación de tablas, inserción de datos, modificación, eliminación y consultas, eso me faltaba acá, y queries y consultas, y selects. Eso. Todo eso tiene que estar en la clase. Esto sirve de intermediario. De manera que en nuestro activity no hay create, insert, nada. En la activity hay solicitud, ¿no? Una solicitud de apertura. ¿Qué solicitud? De abrir la base, ¿no ven? Para agregar registros o para consultar o para eliminar. ¿No ven? Este es agregar. Eso es. Esta es una solicitud nomás, pero no se ejecuta en el activity el proceso como tal, porque todas estas solicitudes se mandan a la clase que vamos a desarrollar. Todas las solicitudes se mandan
a la clase que vamos a desarrollar. Eso es. La clase elabora y demás y le mandará las respuestas respectivas. Eso es. Entonces, esto elaborará el proceso. Elaborará el proceso y le devolverá lo que está pidiendo el sistema. ¿Qué tal? ¿No? Así es. Y obviamente la vista es solo eso. O sea, la vista es todo lo que puedo mostrar. ¿Bueno? El activity hace el requerimiento, este otro proceso le devuelve el resultado. Quiere una consulta, manda, el sistema le devuelve el resultado. Y obviamente en la vista solo mostramos lo que necesitamos mostrar. Eso. Ahí se va esto. Muy bien. Entonces, cuando manejamos una base de datos, esa base de datos está dentro de todo el controlador que va a manejar esa base de datos, el proceso de creación y inserción del net, update y select, está en una clase Java. Y esa clase es parte de la estructura. Muy bien. Perfecto. Entonces, haremos el proceso. Ya hemos creado nuestra base. Vámonos a ¿dónde voy a crear? O sea, necesitamos crear dentro del source. Aquí está el com example, base de datos, se llama nuestro paquete. Ahí está nuestro main activity. Este main activity es este, ¿no? El main activity. Entonces necesito crear una clase que se va a encargar para la base de datos. ¿Dónde se crea? Ahí mismo, al lado del main activity, ¿no? Entonces le damos clic derecho, nuevo, clase. ¿Listo? ¿Qué se va a llamar? Lo haremos por tablas. La base de datos ventas va a tener productos, la que hemos estado utilizando. Entonces le voy a poner productos y listo. Finish. Ahí está. Perfecto. Ya tengo mi productos. ¿Qué va a ser? Va a ser la clase que va a controlar toda la estructura. Muy bien, la clase que va a controlar toda la estructura. Ahora, dentro de productos, no voy a hacer todo el proceso de creación, inserción, eliminación, actualización y consultas. Pero no va a derivar de activity, como el main activity. Si se fijan en el main activity, aquí le estoy diciendo, esta deriva de Android, de la clase Android, ¿no? En este caso, esta es una clase normal, común y silvestre, una clase normal. Muy bien. Entonces, acá yo voy definiendo los parámetros para crear mi base de datos, mi tabla, etc. Para eso voy a hacer un poquito más grande la letra. Ahora sí. Ahí está mejor. Perfecto. Entonces, empiezo. Voy a crear mis variables, un public static void, no, final. Public static final, string. Le voy a poner código, code y código. Así. ¿Listo? Siguiente. Public static final, otro string. Vamos a poner descripción igual y acá se va a llamar descripción también. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Code, des, por ejemplo acá, des es el que voy a utilizar en mi controlador. ¿Listo? Este es el nombre que voy a utilizar en mi controlador.
todo lo que es des. Pero este otro, descripción, es el campo en la base de datos. ¿Listo? Este es el campo. El campo que se llama, un segundo, vamos a poner bien, ahí está el campo, se llama descripción. ¿Entienden? Es el campo en la base de datos. Se llama descripción, pero en mi controlador se llama des. ¿Ok? Lo mismo, code es en el controlador la variable, pero código se llama en la base de datos. Esto es la tabla de la base de datos. Perfecto, seguimos. Código de descripción, un par de campos más. Public, static, final, string, digamos, el precio de venta. Pre-RB. Precio venta. Precio venta. Listo. Punto y coma. Y listo. Solamente código, descripción y su precio de venta. Perfecto. Ahí ahora defino private, final, private static, final string, nombre de la base de datos, hemos dicho que se va a llamar ventas. Eso. Luego, private static final string, nombre de la tabla. Esta se va a llamar productos, pero está bien, productos. Dijimos que le vamos a poner punto .db, eso le pondremos acá, punto .db. Así está. Muy bien. Listo. Y algo clave del SQLite. ¿Cuál es esa? Public static final int versión igual 1. Eso. Todas las bases de datos en SQLite tienen una variable que es la versión. ¿Qué hace esa versión? Mantiene un índice de las características y modificaciones que tiene nuestra base de datos. Si tú creas ahorita, por ejemplo, vamos a crear y vamos a definir esta tabla productos, ahí está la versión. Pero si de pronto quiero crear una tabla adicional, después de haber corrido este proceso, para esa tabla adicional, tengo que cambiar la versión, ponerle 2. Porque si no cambio el número de la versión, la nueva tabla que cree no se va a actualizar en el sistema. O sea, no va a aparecer, no va a funcionar. Tiene que ser nueva versión. Cada cambio en la estructura de la base de datos tiene que ser reflejada en un nuevo número de versión. Sí o sí. ¿Listo? Entonces, en este caso estoy creando solo una tabla. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Bien. Y voy a crear una función private, crea y actualiza, que sea es el mismo nombre, de tipo control. Ese es el único que nos va a quedar con error, porque recién vamos a crear la función de crear y actualizar. ¿Listo? Perfecto. Seguimos con private final context. Nuevo contexto. ¿Listo? Y private SQLite database, puntero a la base de datos. Perfecto. Para que no nos dé error, tenemos que dar control shift O, ¿verdad? Control shift O. Ahí está. Después del control shift O, el único observado va a ser este crea actua, que sí vamos a crear. Muy bien. Y acá hacemos el public static
class crea actualización. Deriva extends de SQLite open helper. Eso. Abro y cierro llaves y ahí adentro. Aquí estamos creando, aquí vamos a crear todo el proceso del controlador, de la creación de la base de datos. ¿Listo? Aquí vamos a poner Ctrl+Shift+O para que nos incorpore esto. Y le vamos a decir en esta opción que cree los constructores. Perfecto. Por lo menos este constructor. Segundo. Listo. Ha creado el constructor. Public crea actua. Solamente necesito este context. Eso. Entonces, nombre del contexto, context. Listo. Y esto lo vamos a poner así. Así. Crea context y hace un super context. Nombre de la base de datos. Eso. Nombre de la base de datos y la versión se llama versión. Listo. Ya está. Esa es la primera. Perfecto. Ahora hacemos nuestro override. Override y creamos la public void on create. Que va a tener el SQLite database DB. Y en esta es donde vamos a crear la tabla de la base de datos. ¿Okay? Entonces, en este DB le digo puntero DB exec SQL que y aquí el create table espacio más nombre de la tabla, perfecto, más abro el paréntesis, espacio, listo, y acá le pongo punto y coma, pero esto lo voy a bajar más, eso, más que acá, desde acá, contigo, espacio, bueno, voy a crear el nombre del campo, hemos dicho, code, entonces pongo code, espacio, más, de tipo, un segundo, tenemos 10 minutos. Está bien, vamos aquí. Código de tipo integer, primary key, perfecto, coma, más, siguiente campo, descripción, hemos dicho. ¿Es descripción? Sí, descripción, perfecto, más, espacio, de tipo text, no, perfecto, coma, más, y en el campo PRB, precio de bien. Perfecto, más, el tipo décima, 6 de 2, con 2 decimales, porque es precio de venta, no, perfecto, cierro paréntesis, punto y coma, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Este paréntesis y punto y coma es del SQLite. ¿No? Del SQLite. Y este otro paréntesis es del SQL. Perfecto. Ahora, la mayor de las veces que da error en la creación de la base de datos o en la creación de la tabla es porque no le han puesto
estos espacios. Claro, si no le pones un espacio ahí entre this y el text, va a haber un error de sintaxis. ¿No ven? ¿Cómo es eso? Así. O sea, digamos, code, y luego va a ser integer. Ahí está. Si no le has puesto un espacio acá, si no has puesto ese espacio, entonces va a estar junto. Y esto claramente es un error de sintaxis. Y por ese error de sintaxis no va a funcionar tu proceso. Entonces, sí o sí, hay que poner estos espacios. Especialmente, ¿cuáles? Estos que están después del nombre de la variable y este que está antes y después del nombre de la tabla. Bueno, este que está después podría ser, no hay problema, pero sí o sí, después del table, espacio. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Ya tenemos nuestra primera parte. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta el qué pasa cuando hay una modificación. Entonces hacemos el arroba override y hacemos el public void on upgrade. On upgrade que va a tener SQLite database db int antigua versión int nueva versión. Ahora sí. Eso. Y ahí ya vamos al db.exec.sql. Hacemos un drop table if exist más el nombre de la tabla. Cierro paréntesis, punto y coma, eso es. Y le hacemos el onCreate db. Perfecto. Eso es. Existe. Ya está. Entonces, este es el módulo creado que toda vez que vamos a hacer la primera vez de creación, va a agarrar y va a crear la tabla. ¿Qué pasa si de pronto hacemos una modificación de la estructura? Entonces, damos un upgrade que va a borrar la tabla y va a volverla a crear. ¿No? Eso. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿No hay dudas? Lice, ¿en Android Studio es lo mismo? Sí, exactamente lo mismo, no hay problema. Igualito. ¿Está bien? Ya. Entonces, consideraremos esto de una vez. Agarro, vuelvo acá, cierro mi public, perfecto. Cierro mi public, ¿dónde está? Aquí está. Crea actual. Ahí está bien. Crea actual, aquí está este. Cierra con esto, perfecto. Y debajo de eso, ya creamos lo otro. Es decir, public, un constructor, productos, contexto, C, listo, y abre y cierro llaves, y acá pongo nuevo contexto, igual a C. C en el contexto ya hemos definido así. Perfecto, y debajo de esto hacemos el public, tipo productos, la apertura de la base de datos,
¿Listo? Ok, apertura. ¿Y qué vamos a hacer en la apertura? Hago control igual, new, crea y actualiza en nuevo contexto. Es punto y coma, puntero de la base de datos, igual, control, punto, get writable, es get writable database. Perfecto. ¿Vale? Y te digo, sector this. Eso, ahí está, ¿ven? No hay error. Ah, pero puede haber un error. Bueno, ¿qué tal si no puede crear la base de datos? Entonces esto puede generar un error. Aquí le pondremos throws, eso, exception. Ahora sí. Si esto no puede crear o no puede abrir la base, devuelve un exception. Perfecto. Y acá hacemos el hecho de, ahí, y la cerrada de base de datos. Public void, cerrar, llave, perfecto. Y ahí ponemos control.close. Excelente. ¿Qué tal? Hasta ahí grabamos, veremos, no debería haber ya errores. Eso, tenemos solo un warning, pero es esto, ya no hay errores. Está bien. Muy bien. Perfecto. Y hagamos uno, nos alcanza en 2 minutos, podemos hacer todavía la parte, ya hemos hecho crear y actualización de la base de datos, ahora haremos la parte de la inserción. Haríamos el modelo para insertar public long, insertar string, que código, string, que descripción, los campos que voy a enviar, y de tipo double, que precio, que PRB, que precio de venta. Eso. ¿Listo? Y, pero miren, long, estoy diciendo long, ¿por qué? Porque voy a devolver cuántos caracteres a insertar. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner un content values, se ve igual new content values, perfecto. Esa es la mochilita. cv.put, vamos a subir en code, ¿qué code? Listo. cv